emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas de Teleamiga. Esta noche estamos en este primer programa que vamos a hacer de cara al catecismo. Le damos cordialmente la bienvenida a todos ustedes. Esperemos que este esfuerzo que estamos haciendo sea de su total agrado. Esta noche tenemos un invitado muy especial, Jesús Magaña, director de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo están? María Isabel, buenas noches. Y bueno, tenemos una vieja conocida de todos ustedes. Marisa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar, y buenas noches a todos nuestros teleamigos que nos acompañan hoy para debatir estos temas tan interesantes de cara al catecismo. Así es. Esta noche estamos con un programa muy especial. Estamos tratando un tema que yo sé que a todos ustedes les va a parecer muy interesante porque pertenece al contexto diario, a la cotidianidad. Está en tela de juicio en este momento. ¿Está bien que los homosexuales adopten? Ese será nuestro programa esta noche y los estamos invitando a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas. En Bogotá, el 287-8355 y a nuestra línea gratuita nacional 01-8000-115-116. Bueno, vamos a entrar en materia. El 28 de agosto de este año 2014, la Corte Constitucional ha generado un comunicado de prensa en el que finalmente está dando vía libre al proceso de adopción por parte de una pareja de lesbianas. Esto sucedió tras una tutela interpuesta por ellas en Río Negro, Antioquia. La Corte Constitucional en este caso se pronuncia de la siguiente manera. En el caso de la adopción por consentimiento, esto es cuando una persona adopta el hijo biológico de su compañero o compañera permanente, la condición de homosexual de la pareja adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente el respectivo trámite administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una decisión negativa con esta principal motivación vulnera los derechos fundamentales de los dos miembros de la pareja y del menor, cuya adopción se pretende y le niega el derecho a tener una familia, a tener la autonomía y la unidad familiar. Eso, el encabezado de la sentencia, que no ha salido todavía, pero que hace parte de este comunicado de prensa que emitió la Corte Constitucional. ¿Será que en realidad la adopción por parte de parejas homosexuales tiene este valor? ¿Será posible que los niños no tengan un derecho? ¿Será posible que la adopción de parejas homosexuales, que adopten niños en este caso, prevalezca más que el derecho de los niños y que el derecho de estas criaturas que merecen crecer en un hogar heterosexual? Estas y muchos otros interrogantes son los que estaremos desarrollando a lo largo de nuestro programa. Pero ahora, antes de iniciar y de entrar en materia, quisiéramos invitarlos a ver algunas encuestas que hemos realizado para ustedes en este momento. Ya volvemos. Bueno, estamos esperando. Digamos que entre dos hombres, pues ya la relación para un niño en convivencia con dos hombres no creo que sería la mejor opción. En cambio, dos mujeres ya serían como dos figuras maternas. En cambio, pues correlacionaría mejor con un niño. Pero pues digamos que estaría en desacuerdo con la adopción entre el sexo masculino. Bueno, pues en cuanto a este tema del matrimonio y toda esta
problemática que se ha presentado en cuanto a estas parejas y este movimiento LGTBI. Pensaría que tanto como esta sociedad como el mundo ha cambiado y la historia lo ha demostrado, entonces debemos pensar que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Pienso que son personas normales y tanto la iglesia como las morales absurdas no permiten que esto pase, entonces debemos cambiar la manera de pensar. Pienso que sí debería hacerse, estoy en acuerdo con el matrimonio y con la adopción. No estoy de acuerdo. Porque los hijos son de un matrimonio y se sabe que la responsabilidad de las personas y las mismas mañas y las mismas cosas las pueden aprender los hijos. Entonces no estoy de acuerdo. Es que es duro para uno. Siempre he creado como tan marcada hombre-mujer y es duro todavía uno como que asimilarlo, pero hay que estar abierto al cambio, ¿no? Y a darle una mejor posibilidad de pronto a esos niños. Es algo ya, como digo yo, asunto personal. En cierto modo uno como que empieza a socializar ya la idea con respecto a los niños, ¿no? Y si van a tener una mejor calidad de vida, muchos casos de niños que están para adoptar precisamente porque se los quitan a unos padres maltratadores, tantas cosas. Porque eso no fue lo que constituyó Dios. Hombre y mujer fue como Él lo constituyó y si no, pues Él lo hubiera hecho desde antes. Y me parece que no van a tratar lo mismo los niños como son los hombres como las mujeres, porque van a ser dos papás o dos mamás. Yo creo que sí, creo que todos tienen derecho a ser felices y a tener hijos sin importar su condición sexual. Pues yo pienso que no, no porque todos estamos regidos por una fe católica, ¿no? Igual hombre con mujer y mujer con hombre, ¿no? Pues pienso que no. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pienso que tiene los mismos derechos que una persona heterosexual. Siento que como una pareja heterosexual puede adoptar un niño, una pareja homosexual también puede pues adoptar también un niño. No creo, porque es como un mal ejemplo. ¿Cómo se va a criar un niño con esos modelos? Está bien, acepto que existen las parejas homosexuales, pero que adopten niños, no estoy de acuerdo. Bueno, estábamos viendo algunas de las encuestas que hemos preparado para ustedes. En este caso específico, Jesús, quisiera empezar contigo. ¿Qué opinas de lo que hemos visto en este momento? ¿Será un problema de morales enfermas o será un problema de una situación religiosa y ya está? ¿O será un problema de fondo? Pues definitivamente, Oscar, este es un problema de fondo. Miren, es un problema que toca estrictamente a la humanidad. Había por ahí una reflexión que decía que el problema de la adopción o de los derechos de los homosexuales se respetan. Totalmente de acuerdo, son personas y merecen respeto. Pero por su propia condición tienen unas limitaciones que ellos mismos han decidido tomar. Y no podemos entonces aceptar que ellos se victimicen y se pretendan mostrar como unas, digamos, personas que han sido agredidas, porque en ningún momento se les ha dado ninguna agresión. En este orden de ideas están tratando de asimilar estas uniones homosexuales a lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre un hombre y una mujer está diseñado precisamente para que a través de la sexualidad se pueda transmitir la vida. La sexualidad es un don que Dios ha dado para transmitir la vida y para poder vivir el amor en la pareja. Desafortunadamente, pues la relación sexual entre un hombre y una mujer, o sea, la relación homosexual, no es fértil, no da lugar a hijos. Por una situación muy simple, porque el ser humano requiere no solamente de los gametos, los 23 gametos, de los 23 cromosomas que aporta el hombre y los 23 que aporta la mujer, para dar lugar a una nueva persona, sino que también requiere en su desarrollo psicológico, social, físico, a lo largo de su infancia, de su adolescencia, inclusive de su juventud, la presencia del factor masculino y el factor femenino. Entonces tenemos que pensar sobre todo en que el niño es el que tiene el derecho fundamental. Aquí no es hablar de un derecho de la adopción, porque no existe el derecho a la adopción,
ni para parejas heterosexuales ni para parejas homosexuales. El derecho de la adopción es el derecho que tiene el niño a recibir una educación, un ambiente de familia en donde pueda crecer. Y la familia está constituida fundamentalmente por estos factores del aporte de lo masculino y lo femenino. Nosotros no podemos negarle este derecho al niño de tener un padre y una madre, porque estaríamos violando gravemente su dignidad, su derecho a un desarrollo pleno e integral. De hecho, me extraña mucho esta sentencia de la Corte Constitucional, porque en su artículo 42 la Constitución señala taxativamente que la familia es la célula básica de la sociedad y que la familia se constituye por la unión estable de un hombre y una mujer que forman matrimonio o en su defecto una pareja, digamos, estable, una unión permanente. Entonces no sé por qué la Corte Constitucional ha decidido, por su propia imaginación, reflexión u ocurrencia, decir que la familia también puede ser formada por homosexuales, por hombres y hombres y mujeres. Esto sencillamente desde el punto de vista jurídico es una violación de la Constitución, lo cual me llama muchísimo la atención porque precisamente la Corte Constitucional tiene como deber constitucional el defender la Constitución. Y lo que ha hecho la Corte Constitucional es violar la Constitución. En este artículo, les digo, 42, es sumamente claro y taxativo, no admite ninguna confusión y ninguna interpretación. Entonces es una cosa muy triste que 6 personas tomen decisiones arbitrarias sobre 48 millones de habitantes. 6 personas que además no han sido electas democráticamente, sino han llegado ahí por una serie de cooptaciones y tienen un poder increíble. Entonces es verdaderamente triste que esto esté sucediendo en el país a contrapelo de la totalidad del pensamiento de la persona y sobre todo a contrapelo de la dignidad de los niños. El derecho de la adopción es de los niños, no de los padres. Los padres ofrecen un servicio de ayudar en la crianza de esos niños, pero el derecho de adopción es de los niños. Entonces no podemos confundir y poner a los niños como unos objetos que pueden pertenecer a X o Y parejas para que se sientan completas. No, los niños no son objetos, son seres humanos con una dignidad inalienable que debe ser respetada totalmente y por lo tanto es una violación gravísima a su derecho a una educación y a un crecimiento en una familia. Las mismas Naciones Unidas lo señalan así en el Código de Defensa del Menor. Así es, así es. Tenemos una llamada en este momento, Jesús. Elio de Piedecuesta, Santander, nos está llamando. Elio, buenas noches. Buenas noches. Muy bonita su programación que están hablando de ustedes, pero yo no estoy de acuerdo de lo que están hablando de la opción de los niños a homosexuales y heterosexuales. Mire, eso en la Sagrada Biblia lo dice que cuando Dios engendró al hombre y Dios engendró a la compañera, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, Dios nos ha enseñado eso. No nos ha enseñado ahorita como estamos viendo las cosas de lo que estamos mirando de la situación. Mire, yo tengo 2 niñas que verdaderamente son muy lindas. Yo hace 23 años soy casado, ¿sí? Y pues hablándolo como se dice, pues no tengo niños, ¿sí? Y he buscado la forma de ver cómo puedo conseguir el niño, pero ya no puedo porque ya verdaderamente pues mi señora ya está, como se dice, en su término de tiempo, ¿sí? Entonces digo yo que por qué a los heterosexuales y a los homosexuales, ¿por qué les van a dar adopciones de niños? ¿Por qué no le dan a parejas que verdaderamente tienen su hogar de hombre y mujer, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues yo lo veo como crítica al asunto. ¿Por qué en eso crítico? Porque verdaderamente ha hecho falta la fe, ¿sí? La fe en Dios. Ha hecho falta verdaderamente que haya más concentración en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hoy estamos ya, ya estamos hoy viviendo como cuando el arca de Noé, ¿sí? Que cuando Noé anunciaba ya el anuncio de Jesús, que ya iba a acabar con su pueblo,
Entonces, a hoy en día ya estamos, como se dice, en los finales del mundo, que esto ya es muy poco lo que ya va a pasar y lo que va a suceder. Así es, Elio, así es, y estamos plenamente identificados contigo. Marisa, Elio nos toca un tema muy importante, ¿no? Sigue tocando el tema de la adopción. Adopción por parte de parejas homosexuales versus adopción por parte de parejas heterosexuales. Yo creo que hay un punto muy interesante que mencionaba alguno de los jóvenes en las encuestas, y era que deberían tener los mismos derechos porque son personas iguales, las homosexuales y las heterosexuales. Y yo creo que ese es el problema de la discusión, que nos estamos centrando en que los adultos deberían ser tratados iguales y los niños, eso los dejamos de ladito porque, como explicaba Jesús, es como si el niño fuera un paquete de supermercado y finalmente el cliente que llegue primero a la fila se lo lleva. Y eso está mal. Porque aquí el debate no es si el homosexual es querido, es buena persona, es amoroso, si se porta bien, si puede ser un buen padre, si es queridísimo con sus sobrinos, si su pareja es amorosísima, si juntos se quieren un montón, si son mejores que una pareja heterosexual que golpea a sus hijos, que eso no es el problema. Hay homosexuales muy queridos y muy buena gente, como hay heterosexuales muy queridos y muy buena gente, y hay homosexuales muy hartos y muy mala gente, como hay heterosexuales muy hartos y muy mala gente. Ese no es el punto de la discusión. El punto de la discusión es por qué un niño que acaba de nacer, que no conoce el mundo y que va a empezar a descubrirlo, tiene que estar desde chiquito excluido de algo tan importante como puede ser un papá o una mamá. Aquí el derecho no es de los papás, como se mencionaba, sino del niño, que necesita de ambas figuras para crecer. A nosotros los jóvenes nos han vendido la idea de que el papá importa y la mamá también, pero no importa si están juntos, separados, revueltos o si uno de los dos falta, porque la mamá puede suplir lo que hace el papá y el papá puede suplir lo que hace la mamá. Y si bien es cierto que, por ejemplo, hay madres cabezas de familia muy valientes que tratan de asumir esta situación, o padres que quedan viudos, o también que asumen la crianza de sus hijos porque la mamá abandona al niño, que son muy valientes, no quiere con esto decir que el papá o la mamá reemplace a la figura que hace falta. Y algo que analizábamos antes de ingresar al programa con algunos psicólogos expertos es que la figura del papá y la figura de la mamá en el desarrollo del niño es muy importante. Por ejemplo, el papá en la crianza de un niño es el que le enseña a jugar, el que le enseña a ser sociable, el que le enseña a no tenerle miedo a los compañeritos cuando en el recreo le dicen que él no juega a la pelota, el que le ayuda a enfrentar los miedos, el que cuando es adolescente lo manda a las fiestas, así la mamá diga, no, pero es que ese plan, de pronto no, mejor que se quede aquí en la casa. El papá es el que dice, no, mija, déjelo salir que necesita hacer amigos. Aquí surge una situación, ¿no? Y es un enfoque que tenemos que empezar a entrar a dilucidar. Y es que la relación homosexual es una relación de familia, sí o no. Pero eso será cuando regresemos. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos en este programa en el que estamos hablando este tema tan importante de la adopción por parte de parejas homosexuales. Pero antes de seguir ahondando en el tema, tenemos una llamada. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Muy bien, gracias. ¿Qué nos quieres comentar? Estaba escuchando sobre la polémica y yo tengo dos preguntas de fondo. Debemos ir al fondo, al comienzo de la raíz de los problemas de por qué hay homosexuales. Está comprobado de que la mayoría de los homosexuales, un porcentaje muy bajito de homosexuales nace hormonalmente con deficiencias y por eso llegan a ser homosexuales. Pero la mayoría, la gran mayoría, son creados en su niñez o en su adolescencia, bien sea por un hombre o una mujer que se encargan de dañar a esas personas, y ellos crecen con esas, desvirtuando el amor y llevándolo a formas que no deberían de ser, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto, toda esa cantidad de nuevos homosexuales que se van creando, al adoptar niños, forman una pareja, adoptan niños, esos nuevos niños se van a crear también en homosexuales. Me pregunto, ¿es que hay interés
a nivel social en que la población homosexual aumente? ¿Por qué? Si eso es contranatural. Porque si Dios hubiera querido que existieran los homosexuales, los hombres podríamos tener hijos. ¿Verdad? Sí, entonces, es una pregunta que dejo en el aire. Yo creo que aquí es importante retomar algo que ha mencionado nuestro amigo, y es, hay varias visiones sobre qué es lo que pasa con los homosexuales. Digamos que se ha llegado a dos conclusiones grandes, y es la primera: el homosexual nace a partir de una herida grande, como es el caso, hace poco yo había un documental en el que entrevistaban homosexuales y explicaban que ellos tuvieron una mala relación con la figura, digamos, si son lesbianas, con la figura femenina, y si son homosexuales, con la figura masculina. Y esas heridas de su infancia redundan en un rechazo a esa figura y en la búsqueda de una figura que reemplace ese dolor un poco. Y hay otros que, como usted menciona, sí toman una decisión a partir el bombardeo mediático. Pero yo considero que este no es el punto central del debate que nos reúne hoy en día, puesto que estamos partiendo del hecho de que ya existen y están queriendo niños. Como habíamos anunciado en la promoción de nuestro programa, este tema en específico lo vamos a responder en un próximo programa, que es si se puede escoger ser hombre o mujer, y ahí vamos a poder responder todas estas preguntas con gran claridad. Pero hoy, asumiendo que los homosexuales ya están y que quieren niños, debemos decidir si es correcto o no que los tengan. Y como mencionábamos anteriormente, lo más importante es que los niños tengan derecho a una figura materna y paterna. Ya habíamos explicado lo que hace el padre. Ahora falta explicar qué es lo que hace la madre, que es muy importante. Y la madre lo que hace es que forma los vínculos afectivos, los vínculos cariñosos, la que transmite el amor, los valores, la religión, el núcleo o el conectarse en una familia. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta lo que brindan ambas figuras? Primero, porque los homosexuales nos hacen creer, o la cultura homosexual nos hace creer, que no es imprescindible ninguna de las dos figuras. O sea, que no es necesario el hombre o que no es necesaria la mujer para ser una familia y dos felices. Y eso no es verdad, porque cuando excluimos a una de las figuras, se pierde algo muy lindo que brinda, que puede ser lo que da el papá o lo que da la mamá, dependiendo. Y en segundo lugar, porque todo niño tiene derecho a tener las dos opciones y a crecer conociendo qué hace un papá y qué hace una mamá. Un niño que crece solo con dos mamás, pues crece, sí, claro, hay mamás muy valientes que transmiten mucha confianza, valores sociales y demás, pero no de la misma manera que lo hace la figura masculina. Y un niño que crece con dos papás, pues nace con más confianza y puede que sea un papá muy tierno y cariñoso, pero no de la misma manera que lo hace la figura de la mujer. Ahí hay un punto que vale la pena aclarar, y es que el artículo 44 de la Constitución Nacional de Colombia es muy claro. Dentro de los derechos de los niños habla del derecho a tener una familia. No podemos entrar a determinar que una familia es la unión de dos hombres o de dos mujeres. Esa es una discusión que también hay que dar allí, porque es bien importante entenderlo. Ahora, los dos hombres o las dos mujeres pueden aportar cosas muy interesantes, como tú dices, pero de todas maneras van a crear disfuncionalidades en los niños. Hay un estudio de un profesor muy importante en Estados Unidos que toca ese tema de las disfuncionalidades, Jesús, y que realmente nos pone en contexto sobre los problemas que pueden llegar a tener los niños que son criados en un hogar homosexual. Ciertamente es importante hacer estudios serios, y hasta hace muy poco no existía sino algunas opiniones de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, que eran bastante indulgentes por una situación de actuar, entre comillas, de manera políticamente correcta. Sin embargo, hay ya varios estudios que han aparecido. Yo me voy a referir a uno de ellos, que es el del profesor Regnerus, de la Universidad del Sur de Texas, que dio seguimiento a 3,000 niños creados de esta manera, con parejas homosexuales, especialmente en las comunidades de San Francisco, en California, y encontró datos verdaderamente escalofriantes. Por ejemplo, hay un 23% más de casos de abuso sexual en estos niños que son creados por parejas homosexuales que con parejas heterosexuales. En el caso de parejas heterosexuales solamente encontró un 2% de niños que sufrieron este tipo de abusos sexuales. Adicionalmente, hay un 69% más de trastornos de depresión en niños que crecieron en parejas homosexuales, frente a un 1% en parejas heterosexuales.
hay un 72% más de niños que están en las garras de la drogadicción y las adicciones que vienen de parejas homosexuales, mientras que están en un 3% en parejas heterosexuales. Y un dato curiosísimo, los niños que crecieron en medio de parejas homosexuales tienen un 69% más de índices de desempleo, o sea, de incapacidad para conseguir trabajo, frente a un 4% de niños que crecieron en hogares de parejas heterosexuales. Son datos duros, datos sólidos, respaldados por una investigación de más de 20 años de desarrollo. Entonces, es verdaderamente claro que hay efectos nocivos para los niños. Yo creo que es muy importante resaltar y recalcar que lo que estamos violando con esta decisión de la Corte Constitucional es un derecho que tienen los niños a crecer en una familia constituida por un padre y una madre, como garantiza la Constitución Nacional en el artículo 42 y también en el artículo 44. ¿Qué nos dice la Iglesia al respecto? Bueno, la Iglesia nos dice que los niños deben de estar junto a sus padres y junto a sus madres, que la familia surge de la unión de un hombre y una mujer de una manera estable en el matrimonio, y que si por alguna razón, viudez, separación, no se puede dar eso, hay que buscar la figura que falta por alguna razón, materna o paterna, en algún otro miembro de la familia extensa. Pero los niños requieren estas figuras de desarrollo de su personalidad. Ahorita vamos a tratar de ahondar un poco en este tema, de cómo los niños necesitan para el desarrollo de su personalidad la presencia de papá y mamá que reafirman algunos rasgos de su psicología. Pero tenemos una llamada. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, para felicitarles por el programa. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Y de las felicitaciones. Ya. Yo de mi parte, como ciudadano, y yo veo mucho los métodos católicos, las conferencias católicas, entre uno de ustedes mismos en el otro programa. Nosotros o el mundo estamos como preparando a nuestros niños, o nuestros niños, porque ya soy viejito, hacia una diferente sociedad. ¿Por qué? Porque el niño se va a crear en alguna oportunidad. Yo escuché a algún sacerdote que decía que, por decir algo, el niño que es criado, por decir algo, vamos a un ejemplo, perdónenme un momentito así, es criado en la selva con los animalitos, pues él se va a criar de esa manera, porque él su creencia va a ser esa. Y el niño se va a crear respetando, como ustedes lo dicen, claro, hay que respetar a los homosexuales y a los lesbianas, son nuestras hermanos y hermanas en Dios, claro, tienen su situación y su problema, pero yo no sé por qué les quieren meter a que adopten unos niños cuando se van a criar, y ahí es muy posible que el rumbo vaya hacia una sociedad más desbaratada, digámoslo así, si es la expresión. Algún día, hace muy poco, escuché a un sacerdote que nosotros, el mundo no debería ser conformista. ¿Y por qué conformista? Y la palabra es porque como las leyes las están fundando, las están creando, entonces creemos que todo está bien hecho. No, ante Dios no está bien hecho eso, porque Dios es la palabra, Dios es la unión y Dios nos dejó ese ejemplo. Entonces, ¿qué nos conformamos nosotros? Es que yo no sé, el ser humano y bueno, los legisladores han sacado a Dios del pase, de lo pase, y lo van a sacar muy por lo ya lo tienen por fuera de las leyes, porque la separación, por ejemplo, la vaina de las separaciones, la vaina de los adulterios, las fornicaciones, prácticamente está patrocinado. Entonces no permitir, yo sí considero, voy a orar y hay que orar para que tengamos una juventud en paz, que le podamos dar los ejemplos, y la iglesia y todos los que tienen que ver, que el Señor los bendiga para que así sigamos con una juventud linda, hermosa, que no la dejemos irle para ajustar. Muchas gracias y muy amable. Así es, Pedro, muchísimas gracias por esa intervención. Totalmente cierta la observación de Pedro. El tema es largo, es complejo y tenemos muchísimo más que analizar. Ya regresamos. Bueno, continuamos en este programa que ha generado, como ustedes ven, un interesante debate. Adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La Iglesia Católica ha tomado una posición muy clara y definitiva. De hecho, hay 2 artículos del Catecismo
que hablan sobre el tema, específicamente el numeral 2357 y el numeral 2358. En el 2357 la Iglesia es muy clara. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Hace claridad frente a que este origen psíquico de alguna manera permanece inexplicable, o sea, la homosexualidad de alguna manera no se ha podido explicar bien, la Iglesia lo reconoce, pero también deja algo muy claro, y es, uno, que este no es un problema contra las personas homosexuales, de ninguna manera hay una persecución contra el homosexual o contra la lesbiana, de hecho es acogido con amor y con cariño por parte de la Iglesia, porque hemos tenido como un debate que se ha querido generar, y es que son perseguidos, son víctimas, víctimas de una agresión de la sociedad que no les quiere, etcétera, etcétera. Ni la Iglesia, ni la sociedad o las personas que nos oponemos a estas situaciones estamos en contra de las personas homosexuales, pero sí estamos en contra de lo que hacen. La Iglesia Católica es clara en declarar que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, por lo tanto, son contrarios a la ley natural. Quiere decir que va contra natura. Cierran el acto sexual al don de la vida, y este es otro problema grandísimo que la Iglesia quiere tocar. Por último, la Iglesia habla de una situación que es bastante delicada, y es que estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios no es otra distinta a la que se genere una familia partiendo de la unión de un hombre y una mujer. Ahora, esta situación de tener personas del mismo sexo, la posibilidad de criar niños, ha generado grandes desórdenes y se han hecho muchísimos estudios, uno como el que nos hablaba Jesús hace un momento. Hay otro informe que ojalá ustedes, queridos televidentes, lo pudieran buscar. Es un informe de un neuropsiquiatra norteamericano, es el informe Reckers, ustedes lo pueden buscar así, R-E-K-E-R-S, donde a través de ese informe se puede tumbar, como en efecto sucedió en la Florida, la posibilidad de que personas del mismo sexo adoptaran niños. Entre ellas, se hace evidente que un niño criado por una pareja homosexual sufre niveles de estrés mucho más fuertes que un niño criado por una pareja heterosexual. La cifra es alarmante, es relación de 3-1, Jesús, que es algo muy grave. Durísimo, durísimo. Muy, muy, muy grave. Y otra de las cosas a las que hace alusión el informe Reckers es que definitivamente un niño criado por una pareja homosexual, aunque en su esencia pueda tener la tendencia o quiera ser heterosexual, se ve arrastrado por lo que ha visto durante tantos años y se hace homosexual sin serlo. Hay un informe, Marisa, que es muy importante y que me gustaría muchísimo que aprovecháramos estos minuticos muy rápidamente para tocar. Es el caso de un joven profesor universitario en los Estados Unidos, criado durante 19 años en un hogar de lesbianas. Sí, así es. Él da su testimonio y decide compartirlo con la comunidad al ver la alarmante, digamos, el lobby gay que está buscando adoptar niños, y él, como un niño criado por lesbianas, quiere dar su testimonio. Lo primero que él menciona es a lo que hace referencia, Oscar, y es que él sufrió mucho estrés durante su crianza, porque él veía a su mamá biológica y a su pareja, y él decía: a mí me hace falta un papá, yo quisiera poder llamar a mi papá y decirle: oye papá, soy tu hijo, vamos a jugar, oye papá. Y la mamá le decía: eso está mal, nosotras te queremos más, somos las personas que más te queremos, tú no debes sentir eso. Y lo que él sentía era que algo que él tenía muy por dentro se lo estaban negando, no solo su mamá y su pareja, la pareja de su mamá pues, sino también los psicólogos y los profesores que estaban a favor de la adopción homosexual. Y entonces él, algo que tenía desde el fondo de su ser, sentía que estaba mal, que era incorrecto, y sufrió mucho estrés por eso, porque se sentía atacado con una necesidad que tenía. Él creció toda su niñez y adolescencia durante 19 años con su mamá y su pareja lesbiana, y a los 19 años se muere su mamá biológica y él decide que no quiere vivir con la pareja lesbiana y se va.
él se vuelve bisexual, dice que él empieza a asistir a bares homosexuales porque era lo que él conocía y no sabía cómo relacionarse, hasta que le da un tumor ya hacia los 30 años y decide llamar a su papá y decirle: soy tu hijo, estoy enfermo, te necesito como papá. Y ahí empieza a restablecer esa conexión con la figura masculina y se da cuenta de la necesidad que siempre tuvo de su papá. Luego de eso, sana un poco esa relación y se casa y tiene una linda hija. Y hoy en día lo que él comparte es que invita a las familias, a la corte, a la ciudadanía, a que no piense únicamente en la petición que hacen los homosexuales, sino en los niños. Y esto no es el único testimonio. Ha habido casos en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, de muchos niños que han sido criados por homosexuales y dicen: el problema no es si ellos son buenos o malos, sino que los niños necesitan ambas figuras y es muy importante que les permitan tener ambas figuras para su desarrollo. Y esto es algo que es importante calcar y recalcar, porque es que si mañana la corte dice que una familia está constituida por un hombre y su carro, como ha sucedido por ejemplo en Francia, personas que se enamoran de su carro y se casan con su carro, y que ellos quieren adoptar un niño porque se quieren, no porque ellos digan que eso está bien, es correcto y es bueno para el niño. Lo que sucede aquí es que este es un claro ataque hacia la institucionalidad de la familia. Exacto. Y aquí no se está teniendo en cuenta el derecho fundamental del niño. Aquí se está teniendo en cuenta otros derechos, tal vez algunos favores políticos, etcétera, etcétera, pero quien en realidad tiene el derecho aquí es el niño, y el niño es el que no está teniendo en cuenta en este momento, está siendo tenido en cuenta por la Corte. Pero tenemos una llamada. Luzmila, buenas noches. Aló, buenas noches. Se nos fue Luzmila. Bueno, perdimos la llamada. El caso es bien importante y aquí tenemos que, quisiera que de pronto aprovecháramos estos últimos minutos de programa para centrarnos en un tema fundamental: el niño. El niño. Aquí el responsable, el protagonista es el niño, no es los homosexuales, son los niños. No, el niño es quien tiene el derecho a escoger papá. Esto es muy importante y por eso quiero recalcar que es sumamente grave lo que ha sucedido con la Corte Constitucional, porque estamos cayendo en una tiranía de los jueces. Unos jueces que están tomando decisiones a espaldas del pueblo, a espaldas de la sociedad y sobre todo a espaldas de los más indefensos y los más inocentes, que son los niños. Ya lo hicieron hace 7 años, 8 ya, en donde decidieron que los niños por nacer eran descartables y despenalizaron el aborto. Y tenemos miles de niños que han sido sacrificados, que han sido abortados de la manera más dura, de la manera más cruel, por una decisión de 6 magistrados de la Corte. Y ahora estos magistrados, no contentos con esto, los pobres niños que logran salvarse del aborto, los condenan ahora a no tener derecho a una familia, a tener que vivir con este estrés que nos ha señalado María Isabel, con estos datos que nos ha comentado Oscar, con estos estudios que hemos analizado, en donde estamos condenándolos a un sufrimiento injusto, innecesario y totalmente inhumano. Entonces yo apelo al derecho de humanidad para que comencemos a pensar qué vamos a hacer como ciudadanos, pero además como unos ciudadanos que tienen unos principios que les obligan en el amor y en la caridad a defender y a proteger a estos niños, ¿no? Y a mí me gustaría ahondar ahí en un punto muy importante, y es que el niño es tan importante en el proceso de adopción que incluso cuando se lo van a dar a parejas heterosexuales, lo que estudian no es cuánto quieren los papás un niño, estudian qué tan buena es esa familia para los bebés que están recibiendo, en primer lugar. Así es. Y en segundo lugar, rescatar algo muy lindo, y es que se están olvidando de que la adopción se da porque hay una mamá que muy valientemente decide defender la vida, reconocer que ella no puede criar a su bebé así quisiera, por condiciones muy diversas, y que quiere darle lo mejor a su bebé, que no se lo puede dar ella. Y de tal vez darle lo mejor a su bebé es que tenga una familia estable, que tal vez ella no le pueda brindar, una educación estable, que su bebé sea feliz. Ninguna mamá da a su bebé en adopción para que jueguen con él y lo vendan al mejor postor. Así es. Y es muy importante recordar eso, porque si la que le da la vida está buscando lo mejor para su bebé, los que lo estamos cuidando y recibiendo en la sociedad y que después lo vamos a dar a otra familia, tenemos que también proteger esa voluntad de la madre. Así es. Vamos a ir en este momento en un pequeño corte y regresamos para concluir este importante tema. Chao.
Bueno, ya se nos está agotando el tiempo de este programa. Vamos a darle paso rápidamente a Luzmila desde Cali, que nos llama, y concluimos. Luzmila, buenas noches. Muy buena noche, ¿cómo están? Bien, Luzmila, gracias. ¿Qué nos quieres comentar? Los felicito por este maravilloso programa, porque de verdad que sí necesitamos ese tipo de programas, porque me estoy dando cuenta que está faltando mucho al amor y al respeto de Dios y a los niños. Porque si Dios creó el hombre y la mujer, es para darles a los niños esa oportunidad de tener una familia, sin atacar las personas homosexuales, porque eso ya es algo muy, muy respetable, pero el niño no se puede entregar como un caramelo que venden en una tienda. Yo creo que hay que tener respeto por ese niño y saber qué va a hacer de ese niño mañana, porque él va a copiar ese modelo de esas personas. Si un par de mujeres adoptan a un bebé y ese niño crece y a la vuelta de 5 o 6 años pregunta ¿a dónde está papá? ¿Qué le podrán decir? ¿Qué sentirán ellas? Y si son 2 hombres y el niño pregunta ¿a dónde está mamá? o ¿quién es mi mamá? ¿Qué podrán responderle ellos? De acuerdo. Así es, Luzmila. Esa es la síntesis realmente de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, nos queda muchísimo tema por estudiar, por discutir, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente vamos a tener un minutico para concluir cada uno de nosotros. Jesús, tus impresiones. Pues mira, yo estoy muy preocupado, triste, pero al mismo tiempo esperanzado de que podamos resolver esta situación, porque tenemos que superar la visión egoísta que tenemos hoy frente a los niños. Estoy pensando en el caso de la sentencia de la Corte, en donde estas 2 niñas lesbianas decidieron tener un hijo por inseminación artificial, y ese hijo, pues bueno, me parece que se volvió un objeto, porque entonces el hijo era como algo que les faltaba a ellas, como una cosa, y entonces decidieron tenerlo por ahí de alguna manera, pues digamos de una manera abusiva, me parece a mí eso. Fue por una intervención no de un hombre, sino de un donante ahí de esperma. Entonces, ¿con qué sensación crece uno como persona, sabiendo que quién sabe quién me transmitió una parte de mi ser que no conozco y quizás no tengo derecho a conocer, y la otra parte que yo estaba esperando que me formara al menos, no sé, un padre adoptivo, pues no está, porque solamente son 2 mujeres. Y viceversa sería lo mismo con 2 hombres. Entonces yo creo que tenemos que rescatar que el niño tiene dignidad, que el niño es una persona que vale per se, no importa que sea débil, no importa que sea pobre, no importa que sea el más indefenso de la sociedad. Tenemos que rescatar la dignidad y la defensa de esta naturaleza de este niño, a pesar de que sea indefenso, pobre, a pesar de que sea el más débil. Así es. Marisa. Yo creo que voy muy de la mano con lo que decía Jesús, y es lo importante aquí, y la discusión no es si el homosexual puede ser buen padre o buena madre, y que tantos niños quieren el bienestar familiar esperando una familia, mejor dárselos a los homosexuales que dejarlos ahí solitos para que les den amor. Esa no es la discusión, aunque eso es a lo que nos quieren llevar. El punto aquí es qué es lo mejor para el niño, y la clave es, 1, no tratarlo como un objeto, sino como el mayor tesoro que tenemos en nuestra sociedad, porque son los que van a salir a construir futuro y hacer que las cosas sean mejores y más bonitas, y son a los que más tenemos que cuidar, porque como decía Jesús, son los que menos pelean, a los que menos se les escucha, y además los que están creciendo confiando en nosotros los adultos. Así es. Eso es lo más importante. Y lo segundo, entender aquí que se respeta las decisiones que toma cada persona, pero porque una comunidad o un grupo decida que ellos son familia o mamá o papá o que no se necesita, no quiere decir que eso esté bien. O sea, el día que nos digan que yo puedo casarme con una silla o con un carro o con el Simón Bolívar de la plaza porque es que es el que más me gusta y me parece más churro, y que juntos queremos adoptar un niño y que eso está bien, así todo el mundo lo diga, la ONU, Estados Unidos, el presidente, el Congreso, no podemos guiarnos por decisiones arbitrarias, porque en el fondo lo que importa es, 1, la humanidad y rescatar a cada persona, y 2, darle lo mejor a cada niño. Así es. Y bueno, para concluir, 2 cositas. 1, cuando salió el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, rápidamente en las redes sociales el movimiento LGBTI colocó unos titulares como triunfamos. La pregunta es,
triunfaron para imponer su voluntad, triunfaron porque están imponiendo su verdad claramente equivocada, al menos en mi concepto. ¿Qué triunfó? Porque aquí lo que está en discusión es el niño y el futuro de ese niño. Creo, tristemente, que ese niño no triunfó. Y lo segundo, creemos en este país que las personas encargadas de legislar siempre tienen la razón. En este caso, en este fallo de la Corte Constitucional, creo, señores constitucionalistas, señores magistrados, especialmente ustedes, señores magistrados de la Corte, no tienen la razón, se equivocaron. Lamentablemente están sembrando sobre los niños de Colombia un futuro muy, pero muy incierto. La invitación es, ojalá, a replantear y a pensar para las discusiones que seguramente vendrán sobre este caso. Esto es lo que podemos decir en este momento y bueno, quedemos con la reflexión y quedémonos con el pensamiento y ojalá con una lucha interior que nos lleve a trabajar por la niñez colombiana. Queridos amigos, espero que este programa haya sido de su agrado. Jesús, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias. Marisa, muy querida, muchas Saludo gracias. a toda la teleaudiencia. Hasta la próxima, cuando estaremos nuevamente, próximo martes, 8 de la noche, con otro tema de interés. Dios los bendiga. Muchas gracias.